hacer un buenos días, buenos días. Empezamos aquí con el estudio de el repaso de la lección. Quiero compartir algo para poder ingresar a este tiempo, así que Ya, ok. muy bien. Espero que les haya gustado la introducción que tuvimos. Es una introducción bastante... Yo me emocioné y dije, ¿qué pasó? Salí No, del grupo. estamos acá, estamos acá. Es una introducción que espero que podamos mantenerla. Quiero mejorar algunos detalles más para las transiciones, sobre todo. Pero bueno, y estamos acá y me da gusto de que puedan estar, que podamos estar todos reunidos hoy día, esta mañana. Lección número 9, servir y salvar. Servir y salvar. Algo tan interesante, tan especial, tan decisivo, sobre todo en este tiempo, ¿no? Y los versículos con los que quiero empezar son versículos que la verdad me tocaron mucho, o sea, tocaron las fibras de mi ser, ¿no? Eso creo que quisiera que tal vez lo podamos ver también de esta manera. Y las voy a leer estos versículos. Isaías capítulo 41, versículos del 8 al 10. Dice así: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén por esto. Amén. Amén. Como habíamos estado comentando la semana pasada, el libro de Isaías realmente encierra muchísimas enseñanzas, aplicaciones para nuestra vida espiritual del día a día, de relación con Dios y con nuestro prójimo, además de contener mensajes de esperanza para el presente y para un futuro glorioso. Otra cosa que comentamos anteriormente es que entramos en el tercer segmento de la parte del libro de Isaías, los capítulos del 40 al 66, una tercera parte, digamos, si es que queremos separar el libro por temas o por segmentos, ¿no? Esta parte del capítulo 40 hasta el 66 del libro de Isaías están escritos en verso. Esta parte se enfoca en la gracia de Dios, el sufrimiento del Mesías y su gloria futura. Estos capítulos son mesiánicos y tienen que ver con el anuncio y la llegada del Mesías, los principios de su reino, la restauración de su pueblo y también la restauración de la tierra, la misión del Mesías. Y algo muy relevante para nosotros, como les comenté la semana pasada, para nosotros los adventistas, la misión de aquellos que prepararán el camino de la venida del Señor. Ahora, algo interesante que quizás ya notaste en los versículos que leímos y que se repite en varios pasajes del libro de Isaías. Y es que en un mismo versículo Dios utiliza los nombres de Jacob y de Israel. Un ejemplo es Isaías 40:27. También utiliza nuevamente en el mismo versículo los nombres de Jacob y de Israel. Ahora, yo te pregunto, ¿no? ¿Por qué crees que Dios utiliza ambos nombres, Jacob e Israel, en un mismo versículo para referirse o llamar a su pueblo? Miren, recuerdo la serie del Chavo del Ocho, ¿no? Todos hemos visto, creo los hispanos hemos visto el Chavo del Ocho, ¿no? Cuando Sí. aparecía Kiko, ¿no? Y la mamá siempre lo llamaba como Kiko, ¿no? Pero cuando lo llamaba Federico era porque estaba molesta con él, ¿no? Lo llamaba por otro nombre, ¿no? Ya no lo llamaba Kiko, lo llamaba Federico, ¿no? Pero aquí parece que no es el caso, o sea, Dios utiliza tanto un nombre como el otro dentro de un mismo versículo. Ahora, nuevamente la pregunta,
¿Por qué crees que Dios utiliza ambos nombres? Porque se está refiriendo a la misma persona, Jacob e Israel, en un mismo versículo. Un antes y un después. Ajá. A ver, Gilmer, explícanos un poquito eso. Recuerden lo que pasa con, con, con Jacob, ¿no? Ok. Él compra la primogenitura y todos conocemos la historia. Él sale de allá y cuando él está regresando, ¿se acuerdan que hace la lucha con el ángel? Así es. Y ahí es cuando el Señor le dice, ya no te llamarás más tu nombre Jacob, sino que serás Israel. Así es. O sea, para nosotros simboliza nuestro pasado y nuestro futuro, ¿no? El futuro. Desde aquí, Israel, serás mi especial tesoro. Amén. A pesar de que va a haber problemas en alguien puso así como que se ataron, ¿no? Ahí las ligaduras entre el pueblo de Dios y su Dios, ¿no? O sea, ya no serás más este engañador o este falsificador, sino que tendrás un nuevo caminar que yo te indicaré, ¿no? Amén. Amén. Esto es algo muy, muy relevante. Todo lo que acaba de comentar Gilmer, algo muy relevante, o sea, y que nos apunta directamente a nosotros. ¿Okay? Vamos a ir un poquito por partes para no apresurarnos demasiado. Primero, ¿cómo era conocida la vida de Jacob, no? Empezando con su nombre. Mentirosos. Impostor, ¿no? Mentiroso, farsante, usurpador, embustero, alguien conocido por obtener las cosas a través del engaño y del fraude. Ahora, el significado del nombre de Israel, el que lucha con Dios, ¿no? Y vence. Dios. Dios prevalece, aquel que reina con Dios. Ahora, una pregunta. ¿Desde cuándo este personaje, porque estamos hablando de la misma persona, no en un momento Jacob, en un momento Israel, ¿desde cuándo esta persona se convirtió en pueblo de Dios? ¿Desde que aún era Jacob o ya cuando se le cambió el nombre a Israel? No, cuando era Jacob. Exacto, ¿no? Miren, Siempre. quiero leerles aquí Génesis capítulo 28, versículos del 13 al 15, ¿ok? Dice, en el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. ¿Ok? Déjenme un ratito. Ok. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que he prometido. Un poco parecido incluso en algunas palabras a lo que acabamos de leer en el capítulo 41 de Isaías. Ahora, nuevamente, ¿no? ¿Desde cuándo es que este personaje se convirtió en el pueblo de Dios? Como mencionaba Gilmer, desde antes, o sea, desde cuando todavía era Jacob, desde cuando todavía era el mentiroso, el usurpador, el engañador, el embustero, o sea, desde esa época el Señor ya lo había llamado, ya lo había elegido y lo había llamado para convertirse en su pueblo. Ahora, hemos podido ver que el Señor llama a Jacob su pueblo desde cuando aún era Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el Señor no prefirió esperar hasta que este personaje, este hombre, sea cambiado para recién llamarlo a ser su pueblo? ¿Qué piensan? ¿Por qué es que el Señor lo llamó su pueblo desde antes, desde cuando todavía no había sido transformado? Y así también Él nos llama, ¿no? Así, mucha gente piensa de que hay que cambiar para llegar a Dios, pero no es así, ¿no? Excelente, es así. O sea, la manifestación del amor de Dios al llamarnos sus hijos, sus escogidos, su tesoro más grande, su pueblo, y tenernos a su cuidado, entregarnos sus promesas, todo ello
no depende de una respuesta nuestra. Dios la entrega libremente. Dios nos da desde antes de que naciésemos ese llamado, nos extiende esa oportunidad. Todo esto no está condicionado a nosotros, sino a Dios y su carácter de amor. Ahora, cuando leemos como Isaías, ¿no? Por ejemplo, llama al pueblo de Dios tanto Jacob como Israel, ¿qué mensaje me está dando a mí ahora, ¿no? Como miembro de la iglesia adventista, como miembro de un pueblo que se reconoce como llamado por Dios, ¿no? Aquí, ¿quién está? Gilmer, creo, nuevamente está levantando la mano. Sí, no, solamente había una parte en lo que estudiamos en esta semana, que básicamente, pues, nosotros, disculpando a los hermanos y a todos, nosotros no buscamos nunca a Dios. Yeah, Él es el que nos busca. exacto. Siempre ha sido así y será así. O sea, por eso es de que Él no está buscando perfección, sino que quisiera Él encontrar a esa oveja perdida, ¿verdad? Nosotros, ya que solamente nos ocurre algún problema y nos acordamos si hay un Dios, ¿no? Pero luego en y no hablo como le digo siempre, a veces la gente dice, oh, no, siempre está hablando no, estamos hablando de gente que estamos conociendo al Señor. O sea, yo me imagino a Jacob, su mamá, ¿no? Él conocía a Dios y todo, y ¿qué es lo que hizo, no? O sea, que no, dice yo, me voy a adelantar a Dios, le voy a quitar a mi hermano la primera, y conocemos la historia. Así que, hermanos, nosotros nunca buscamos. Él siempre está llamando. Toda la Biblia es una búsqueda de la oveja perdida. Amén. Eso nomás tenía acá unos apuntes que había hecho, que Amén. son varios, ¿no? O sea, sí. Ese es uno de los puntos. Amén. En realidad, esto es algo que nos anima, nos motiva, ¿no? Como dice Gilmer, o sea, siempre es Dios el que da el primer paso para buscarnos, ¿no? Para encontrarnos, para llamarnos. Es posible incluso esto, ¿no? Que dentro del pueblo de Dios aún existan embusteros, farsantes, engañadores, y también otros que ya están transformados, ¿no? Aquellos que ya se entregaron totalmente a Dios. Y a todos ellos, el Señor los llama mi pueblo, ¿no? Esto es, digamos, crucial, ¿no? Algo interesante también es que Dios llama a Jacob mi siervo cuando ya fue transformado. O sea, cuando ya era Israel, y mi escogido cuando aún era Jacob, ¿no? Esto parece algo lógico, digamos, ¿no? Como lo que ocurre en Isaías 41:8. Pero en Isaías 44:1, Dios llama a Jacob mi siervo y a Israel su escogido, ¿no? Alterando la posibilidad de toda lógica. Ahora, ¿por qué crees que Dios llama a Jacob, que es embustero, mentiroso, engañador, su escogido, y su siervo a Israel, que ya está, digamos, transformado? Ah, una cosa que pienso aquí, ¿no? Es que Dios quiere dejar bien claro que somos siervos suyos, no por una acción nuestra de aceptarlo, sino porque su palabra lo declara. ¿Ok? Esto es fundamental. Ahora, si yo cambiara el nombre de Jacob o de Israel en los versículos de Isaías por mi nombre, por tu nombre, sin importar si en este momento de tu vida o de mi vida estoy cerca o lejos de Dios, ¿qué me quiere decir a mí de manera personal esta manera de Dios de llamarnos? ¿Qué me dice a mí esto respecto del amor de Dios para conmigo? ¿Qué piensan? No todos a la vez, ¿eh? A ver, ¿qué iba a hablar, pero no, que hable la gente, las Sí, sí, hermanas. sí. Imagínense en un momento y pónganle en lugar de Jacob, en lugar de Israel, pónganle mi nombre, no pónganle su nombre, ¿no? Lucio, Jorge, ¿no? Prisciliano, Esther, ¿no? Ida, Pedro, o sea, Miguel, pónganle su nombre, ¿no? Eh, allí donde está, ¿no? ¿Qué me dice esto de la manera en cómo el Señor me llama? ¿Qué me dice esto respecto del amor de Dios para conmigo, ¿no? Algo personal. Podríamos decir que el Señor no hace acepción de personas, en Así primer es lugar. también. Y vamos a Que, llegar poquito más adelante a eso también, ¿no? A esa ujú, parte de, ¿sí? que para Él nos conoce desde antes que estemos en el vientre de nuestros padres. Así es, Y tiene planes para cada uno de los que van a nacer, de los que han nacido y de los que están en así la es, tierra. así es. Y eso es importante entenderlo, o sea,
cuando nos hemos reunido, cuando hemos estado conversando, por ejemplo, ¿por qué es que el Señor nos preserva la vida? ¿Por qué es que el Señor incluso en este tiempo, y quizás más adelante se va a poner más difícil todavía, el Señor nos preserva la salud física y nos llama? Es para que nosotros entendamos de que Él tiene un propósito, que nuestras vidas tienen un propósito, ¿no? Y que ese propósito tiene que hacerse realidad. Y ponernos cada día en las manos de Dios es fundamental, ¿no? Algo que mencionaba mi mamá también, desde el principio de los tiempos, el Señor ya sabía de ti, ya sabía de mí. Mucho antes de que naciéramos, ya nos había llamado, ya me había llamado, ya había planeado reunirse con nosotros en este día, en esta hora en particular. El hecho de que llamó a Jacob, aun cuando era un embustero, un mentiroso, ¿no? Un ladrón, me dice a mí que el rey del universo me tiene presente desde siglos de los siglos, ¿no? Y que me busca, me llama por mi nombre, por quien soy y también por quien llegaré a ser, que me da la garantía de sostenerme, de ayudarme, de guiarme y de salvarme. Y que nos perdona, hermano, ¿verdad? Amén. Y tiene Amén. planes para nosotros. Amén. Esto realmente es motivante y es increíble. Miren, le voy a pedir a alguien, por favor, que me pueda buscar en el libro de Efesios, el capítulo 1, y que pueda leer los versículos del 3 hasta el 14, ¿sí? Con calma, con pausa. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Y vamos a tener presente una cosa, ¿no? Si alguien lo tiene, me avisa. ¿Y qué concepto respecto de nuestro Dios encontramos expresado en este pasaje y en estas experiencias, ¿no? Efesios 1, Del 3 al del 14. 3 al 14. A ver, hermana Hilda, a ver. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos rendición por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo sido la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la rendición de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Yo creo, hermano Pedro, que tienes que explicar eso de la predestinación. Predestinación. La gente se puede confundir entendiendo que ya fuimos predestinados y entonces los que no fuimos, ¿qué? Claro. O sea, entonces explicar un poquito más eso, ¿no? Para que no haya confusión. Sí. Creo que la mayoría de nosotros entendemos esta parte, o sea, el Señor nos predestina a todos para salvación. O sea, en realidad en sí, la predestinación como la concibe el mundo no existe, ¿no? O sea, pero el Señor nos predestina a todos. ¿Por qué? Porque Él hizo lo que se necesitaba para que todos podamos ser salvos. A ver, Gilmer, nomás tu micrófono, a ver. No, solamente que en esta parte que el hermano dice, leamos bien lo que dice, ¿no? Dice, según, ¿cuál es en el
el versículo de la predestinación que dice aquí, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, Amén. estamos a ser, no todavía, también estamos predestinados a ser salvos todos, Así pero es. no en el sentido de que no, ya estás predestinado, no hagas nada. No, sino él dice, no, ustedes, mi meta, Dios, o sea, mí es de que todos se salven, pero está en nosotros el elegir, pues. Así es. Ahora, una pregunta ahí, ¿no? Una pregunta. Esto es muy importante, o sea, el hecho de que nuestra decisión es fundamental, ¿ok? Claro, el libre albedrío. Exacto, exacto. Ahora, pero una pregunta aquí, ¿cómo puedo reconocer yo en mi vida personal, ¿no? O sea, ¿cómo puedes reconocer que Dios realmente te llamó, te guió, te eligió y te ofrece salvación? Según lo que habla ahí el Efesios, cuando tú dijiste, ¿no? O sea, ahí dice, bendito sea Dios del Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Nos bendijo para toda bendición desde antes, y tu mamá lo dijo, desde antes que naciéramos, ¿no? Así es, así es. O sea, ahí el pasaje, o sea, ni siquiera algunos dicen, no, es que lo estás, ¿cómo dice? Interpretando a tu manera. O sea, que yo no interpreto nada, ahí está claro y no hay nada que interpretar aquí, no está como Apocalipsis o Daniel o que está en símbolos o esas cosas que a veces no es No, no. el motivo de que demos un estudio un poco más detallado. Pero aquí está sencillo, ¿no? Si te vas a Mateo, hay ciertas cosas de la Biblia que no necesitan interpretación. Si me amáis, ¿qué dice? Dice Jesucristo, si me amas, guardad mis mandamientos. ¿Estoy interpretando algo? No. Es una sentencia que el Señor dice, si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. Y ahí tenemos un montón de cosas que podemos hablar, pero aquí enfoquemos en la lección, hermano. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, en esta parte de que el Señor nos llama, o sea, Él nos llama con un propósito. Y ese propósito tiene que hacerse efectivo en nuestras vidas, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, diferentes posibilidades de acción, diferentes habilidades, diferentes caracteres, ¿no? Y todo ello sirve para que en conjunto podamos generar todo un movimiento, un esfuerzo grande. Ahora, la lección esa semana, digamos, también se enfoca en el tema del servicio, ¿no? Y yo le pedí a mi hermano Jorge que pudiera compartir con nosotros algo esta mañana, justamente enfocado en esto, ¿no? En el tema del servicio. Así que, hermano Jorge, por favor, si usted, este es el tiempo para que pueda compartir con nosotros su experiencia. Ok, gracias. Buenos días. Buenos días. Ya como todos han visto, mi nombre es Jorge Hincapié, soy colombiano y siempre desde pequeño me ha gustado como servir a la gente. Y aparte es un poco viajero, así que siempre he viajado tanto en Colombia como aquí, pues nada menos de mi trabajo es el transporte. Entonces, pero voy a contar una experiencia de tantas, que eso fue en mis tiempos de estudio. Estaba en la universidad y tuvimos un concilio o un camporí universitario de la región de la parte oeste de Colombia. Íbamos para la capital de Colombia, Bogotá. Una noche me acuerdo que íbamos vamos a decir, en el bus o en el bus, íbamos todos, así que íbamos como alrededor de unas 35 personas, como alrededor de las 10 de la noche, en el sentido contrario venía otro bus, pero nosotros íbamos a un campo y ellos venían de un partido de fútbol, eran aficionados. Entonces nos detuvimos, bueno, ¿qué pasó? Entonces, pues nosotros como vamos a decir como metidos o chismosos o queríamos saber qué pasó. Entonces fuimos, caminamos algunos y notamos de que el bus que venía sentido contrario, estaba volteado, estaba acostado, o sea, la hilera de las ventanas de la derecha estaba sobre el piso y entonces estaba abierto
había como un boquete en todas las ventanas de la izquierda. O sea, raspó con un camión y quedó un boquete abierto. Entonces, todos éramos ahí estudiantes y habían unos doctores, había como 2, 3 muchachos que estaban estudiando para doctor. Entonces nos pusimos de acuerdo, 2 o 3 personas nos metíamos al bus. Arriba había otro recogiendo, o sea, lo que nosotros pasábamos los cuerpos o las personas heridas, y luego entonces los doctores están en el piso, están dando los primeros auxilios. Empezamos a sacar gente y llenos de sangre nosotros, pero me acuerdo de una señora, una gordita, me acuerdo que nos tocó un poco difícil para sacarlo y luego que estuviera en el piso. Me acuerdo de ella, nomás. Ok, así que hicimos ahí la obra, así que todo el mundo bien coordinado, pero lo más sorprendente que vi, como a los 3 meses más o menos, tuve que ir a esa ciudad ya por mi cuenta, y fui a una iglesia. Lo más sorprendente es que yo no sé cómo hizo esta señora, me reconoció. Digo, ¿usted estaba en este lugar? Sí, yo estaba. Pues, ¿sabe qué? Ustedes me dieron una impresión, un ejemplo tan tremendo de que aquí estoy en la iglesia. Digo, wow, amén. Sí, porque yo supe que ustedes eran adventistas. Y entonces, en síntesis, vemos cómo es que uno hace la obra sin necesidad de decir, ¿sabe qué? Nosotros somos adventistas, nosotros somos nada. No, solamente con el deber de ayudar. Y pues ahí aparentemente, pues ahí nos ganamos un alma para Cristo. Y quién sabe cuántas más de todo el grupo que iban aficionados del fútbol. Entonces, es una de las experiencias que me acuerdo yo, una de tantas, por ejemplo, hay muchas, mejor dicho, pero una de las que me impresionó que adventista, y a la gente que le ayudamos no era adventista, pero hubo un fruto muy importante, que ella yo creo que actualmente todavía, si está viva, pues hubo mucho tiempo, pues está ahí en la iglesia. Entonces, ese es el deber de nosotros como cristianos, de ayudar a la gente. No importa, y aquí también hemos ayudado, yo sé que muchos hemos ayudado a mucha gente en este país. Y así que, hermano, esa es la experiencia muy impresionante, la verdad, y todavía, aparte de tanto tiempo que sucedió, siempre me recuerda a mí esa señora. Así que, hermano, Dios los bendiga y que podamos nosotros ser también, dar lo que podamos hacerle a la otra persona, no importa qué clase que sea. Amén, amén. Gracias, gracias, hermano Jorge. Realmente una experiencia bastante interesante, justamente enfocada en el servicio, ¿no? En esta posibilidad de extender la mano a otras personas. Creo que esto es algo gratificante. Obviamente, una cuestión que tal vez el hermano no incidió mucho es en cómo se sintió él, ¿no? O sea, cómo se sintió usted en realidad, porque pues, sí es cierto, la persona se benefició, digamos, recibió un testimonio y eso, ¿no? Pero ¿cómo se sintió usted después, hermano? Y Hasta hermano, ahora. o sea, la verdad, muy contento. O sea, la verdad que, y no sé si cada uno pasa eso, ha sucedido eso. Cuando uno hace un favor o uno ayuda a alguien, uno se siente no superhéroe, pero uno se siente como Hecho. Satisfacción, hermano. satisfacción, Claro. contento, no orgulloso, que, no. Con la humildad que uno tiene, uno dice, ¿sabes qué? Gracias a Dios, uno fue un instrumento de Dios. Amén. Es complaciente para su espíritu. Exactamente. Yo me sentí bien, la verdad, muy bien, que todavía yo me acuerdo todavía en cuanto a esa experiencia y otra experiencia. Así que, satisfacción. Amén.
Amén. Tenga cuidado porque se le puede volver adicción, ¿eh? Ojalá se nos vuelva adicción el servir a los demás, ¿no? Hermano Pedro, Sí, nomás, si me permites y con el permiso de los hermanos, quisiera enfatizar en esto porque yo creo que es bien importante. sí, Hay adelante. otras religiones que creen que una vez salvo ya eres siempre salvo. Así es. Esto es la confusión de que puede ser esto de la predestinación, que algunos de los hermanos adventistas podemos creer que porque Dios ya nos predestinó, no importa, en algún momento vamos a ser salvos. Y necesitamos explicar que entendamos todos claro que no es así. O sea, ya Dios nos hizo la invitación, ya se pagó el precio, ya proveyó. Ahora nosotros necesitamos aceptar la invitación. No quiere decir que estamos obligados a aceptarla. Yo pienso que eso es importante, ¿no? Porque algunos creemos que pues ya te salvaste, ya te bautizaste, ya se hizo la machaca. Y no, ¿verdad? O sea, es una cuestión de todos los días esto. Es que se te vuelva adicción lo que el hermano Incapiaz hizo, ¿no? Algo así, por ahí va. Así es. Nomás yo quería darte la oportunidad que tú como todo intelectual lo explicaras, porque Gracias. yo sé, hermano, lo creas o no, yo sé que dentro de la iglesia hay gente como yo que malentiende todos esos conceptos, porque yo lo malentendía. Sí. Entonces, no toda la gente somos letradas como algunos de ustedes, ¿verdad? Entonces, creemos que lo que está escrito ahí, así como está escrito, así es, y malentendemos de lo que Dios está hablando, ¿no? Entonces, es importante clarificarlo para el beneficio de algunas personas como Amén. yo. Gracias, hermano Manuel. Es cierto esto, ¿no? Ahora, y gracias nuevamente, hermano Hincapié, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia. Estas cosas son las que nos motivan, nos animan también. Creo que el hermano Plata también Amén. había mencionado una alegría también, ¿no? Oh, yeah. En el texto, Memo también, Charlie también, amén, amén también por esto. Muy bien, dos versículos interesantes, justamente hablando del tema de que Dios no hace diferencia de personas, ¿ok? Isaías 44:28 e Isaías 45:1, refiriéndose a la misma persona. Isaías 44:28 dice, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Isaías 45:1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar las naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Estos versículos, Impresionante está sí, eso, ¿eh? estos versículos son impresionantes, ¿ok? No Hermano, eso está solamente, bien impresionante. Eso. sí, no Eso fue solamente por el anuncio profético, ¿ah? O sea, porque el anuncio profético realmente es algo que impresiona, o sea, lo llama por su nombre. su nombre, lo menciona Exacto. mucho antes de que eso pasara. Por lo menos pasaron como 150 años desde que murió Isaías, o sea, ya esto hasta que ocurrieron los eventos y todo lo demás, o sea, era muchísimo tiempo y estaba Hermano, allí. y explica quién era Babilonia cuando lo derrotó. Era, wow, eso es bien Claro, impresionante. claro, o sea, ya por ejemplo, en la época de Isaías anuncia la conquista de Babilonia, que es lo que estábamos viendo la semana anterior, pero también después de eso todavía que se levanta el otro reino, que es Persia, Medo-Persia. Y en este caso aparece este personaje. O sea, en la época de Isaías no habían nacido ni los papás, ni los abuelos, tal vez los bisabuelos, yo no sé, de Ciro. O sea, en sí el contexto de la profecía es impresionante, ¿ok? Pero, como les dije, no solamente el anuncio profético de Ciro, rey de Persia, la profecía lo anuncia directamente por su nombre, ¿no? Etcétera. Además de anunciar correctamente cuál sería su función. Pero aquí hay algo también que resalta en todo esto, y es lo que quiero que ustedes puedan ver. Dios mismo llama a Ciro ungido, su pastor. Recordemos que en la palabra hebrea para ungido es Mesías, y la palabra griega para ungido es Cristo. Esta era la manera en que Dios llamaba a Ciro. Entendemos entonces que Ciro era pues de cierta manera un tipo de Jesús incluso, un libertador. Recordemos que Ciro era un personaje de origen pagano, no conocía las escrituras, no conocía la ley, la Torá, hasta que hasta este momento había estado escrita ya. No conocía de los profetas como los escritos de Isaías y Jeremías que habían predicho estos acontecimientos.
del exilio hacia Babilonia y de la liberación del pueblo de Dios. No tenemos información de que Ciro haya aceptado públicamente al Dios de Israel. Tampoco tenemos información de que haya abandonado sus costumbres persas o paganas. O como vi en un comentario de la lección, tampoco tenemos información de si se circuncidó, por ejemplo, o se convirtió al judaísmo. Y a pesar de eso, Dios mismo lo llamó mi siervo, mi ungido, mi pastor, elegido, amado. Ahora, ¿crees tú que Dios debió haber elegido a otra persona de otro origen para que cumpliera con sus propósitos? ¿Qué piensas? No, hermano, porque depende de quién se presta para ello, ¿no? O sea, es una elección que tú haces también. Así Y él es. sabía que sí los iba a prestar. Eso confirma lo que Elena G. de White dice, que la mayoría de la gente, de los hijos de Dios, están fuera de la iglesia adventista. O sea, hay mucha gente afuera que aman a Dios, pero no saben la verdad. Ciro era una de esas personas. Ahora, es algo impresionante, ¿no? ¿Cómo le llamas por su nombre? A mí me impresiona, la verdad. Sí, 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 sí. Como un elemento profético de anuncio realmente sorprende. O sea, esto sí, ¿ok? Ahora, nuevamente, como les digo, o sea, el Señor llama a este personaje. Una vez vi, por ejemplo, en un documental, una biografía de Ciro, y entre otras cosas, los que habían tomado, digamos, o habían elaborado esta biografía, mencionaban de que él tenía una característica muy particular dentro de su forma de gobernar, ¿ok? Y él decía que una vez ¿cómo se llama? Que tomaba un lugar, que un reino caía, pues obviamente a las armas de su ejército, pero él le permitía a la gente de ese lugar, les permitía mantener su creencia. O sea, él respetaba su creencia, era algo particular de él. Entonces dice que en ese sentido, mucha gente de la que vivía dentro del dominio persa le tenía agradecimiento. O sea, obviamente habían leyes muy estrictas, muy rígidas que mantenían ellos, pero les dejaba, les daba libertad, les daba espacio para que su culto, su credo, su forma digamos, de manejar su creencia, su fe, se pudiera expresar con cierta libertad. O sea, esa parte es algo que mencionaba los que hicieron la biografía de Ciro. Ahora, ¿qué me dice a mí esta experiencia cuando se trata de mi percepción o valoración de quién debe o no debe estar en la iglesia? ¿Qué piensan? ¿Ah? A ver, llevémoslo a ese punto en realidad. Oye, ¿Por hermano, qué? A ver, hermano Manuel. pareciera que a veces leemos la palabra de Dios, y yo estoy hablando por mí, y no notamos ciertos detalles de la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, el bandido que estaban crucificando con Jesús en la cruz. Ese amigo nunca asistió a ningún evento religioso, obviamente que practicaba una vida no debida. Sin embargo, Jesús lo perdonó porque se estaba arrepintiendo de corazón. Entonces hay muchos detalles de esos en la palabra de Dios que Dios te muestra quién es Él y quién somos nosotros. Por ejemplo, en Isaías 58, Dios te habla del verdadero ayuno y no tiene que ver nada con alimento. Está hablando de los seres humanos, que hagas lo que es correcto delante de Él para tus hermanos. No tiene nada que ver con los alimentos, fíjate. Y dice Dios, ese es el verdadero ayuno. Y luego te habla del sábado, te dice, todo aquel que guarde mi santo día, yo le voy a salvar, yo le voy a dar mi protección. O sea, ahí te das cuenta pues que Dios, todos somos sus hijos. Algunos fuera, algunos dentro, pero todos somos sus hijos y la misericordia es para todos. Y otra cosa que se te olvidó mencionar en Ciro, tomó Ciro esa ciudad exactamente, es ese reino cuando se iba a cumplir la profecía de los 70 años. Exactamente. O sea, eso sí, oye, eso es muy impresionante eso. Lógico, esa parte. Es que en realidad los tiempos de Dios son perfectos. O sea, eso es algo que tenemos que concluir siempre, ¿no? Ahora, otra cosa más, ¿no? ¿Por qué nosotros, por ejemplo, le damos tanto valor o por qué nos importa tanto las formas, ¿no? Las apariencias, la conducta de las personas para aceptarlas, ¿no? Y no Hablando, por sabemos. ejemplo, de la iglesia, ¿no? A ver, ¿a qué iba a decir, hermana Hilda? Creo que iba a hablar. Acá está dando su opinión de lejos. Estoy pensando, hermano, que es que estoy enfrente de la chimenea, aquí está el lado. Está bien, no se apure. Acá la Estaba escuchamos. comentando yo sola sin pensar que me estaban escuchando, que
En lo que usted menciona muchas veces, bueno, no muchas veces, todo el tiempo somos ignorantes nosotros como seres humanos de quién es aquella persona. Yeah. Todo el tiempo, hermano. Si pensamos que les conocemos, no es cierto, no les conocemos. Pero Dios sí nos conoce de corazón y no importan nuestras acciones, o sea, porque muchas veces es la necesidad la que te fuerza a hacer cosas que después nosotros como humanos juzgamos como malas, pero Dios conoce nuestros corazones. Amén. Nosotros no Lo conocemos que nada. pasa es que ha sido la misma Amén. gente la que ha formado todos sus protocolos, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Dios no es religioso. Y si tú, hace como 3 lecciones atrás lo tuvimos, o sea, Dios, la lección te hace la pregunta, ¿qué agradece, qué le gusta más a Dios, que seas religioso o que seas honesto de corazón? Y todo se relacionaba con eso, ¿no? La importancia de amar a tu prójimo, de ayudar a tu prójimo. Dios no tiene nada que ver con todos sus protocolos. Nosotros los hemos hecho así, ¿verdad? Hasta en la vestimenta tenemos problemas. Yeah. Tú no sabes si una persona que llega a la iglesia, una mujer que llega con vestido, tú no sabes si es lo único que tiene o no tiene. O sea, un hombre que llega, no lleva corbata ni traje, tú no sabes ni por qué. O sea, hay muchas razones que uno no sabe, pero Dios sí sabe. Así Él es. conoce tu corazón y Él sabe por qué estás ahí. Hay personas como yo que llegamos a la iglesia porque ya no tenemos otra escapatoria, ¿no? Y de veras tenemos mucha necesidad. Es la única Y tú salida. vas como tú puedes, o sea, no te preocupas por corbata ni por una camisa bonita. Sería tu única puerta abierta. Pues la única, y pues tú la agarras, ¿no? Imagínate que el que se está ahogando, Dios le avienta la salvación y tú, no, pues es que miras que no ando bien vestido todavía, ¿no? Pues tú te agarras, Claro, ¿verdad? Como estés y donde estés, y venga como venga. Eso es claro. importante que entendamos que para que se te exija algo, primero tienes que saber. Y Dios no te juzga en tu ignorancia, te juzga en tu conocimiento. Así es. Y nosotros somos sus hijos y deberíamos de hacer lo mismo, ¿no? Así es. Así es. Esto es fundamental. ¿Quería decir algo, Miguel? No, no sé si. Sí, Sí, también creo que tiene que ver con la cuestión cultural. ya. Sí, también. Muchas de las veces estamos acostumbrados a que culturalmente hablando le vamos a dar preferencia a aquello que se ve mejor, aquel que está más blanquito de la piel, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos dejamos llevar por todas esas cosas que nos hacen ver que pensamos que son de una forma, pero en realidad son otras cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a juntarme con esta persona en vez de juntarme con esta otra? Dentro de la misma iglesia, ¿no? Exacto, ese es el punto, ¿no? Porque el mundo, Oye, bueno, obviamente, digamos, hay cosas que no hay formas y hay estereotipos, y eso, pero de la iglesia. hermano, nomás para que veamos esto, yo me metí a ver un documental de adventistas africanos. Ujú. Y en África, la parte donde tiene mucha gente con SIDA, hay mucha gente que los abuelos están criando a los nietos por el SIDA, se les están muriendo, ¿verdad? Claro, Y los hermanos adventistas pues se juntan en unos techitos y no tienen una iglesia, es un lugarcito nomás con un techo. Y esos sí son bien alegres, echan su baile y se mueven y se excitan, gritan de agradecimiento, lo que tú quieras. Muchos de nosotros podemos ver eso mal, ¿verdad? Pero sin embargo, hermano, estas personas después de que terminan su servicio se van a ayudar a esas personas que tienen SIDA. Muchos de ellos son enfermeros, van y ayudan, les llevan comida, les llevan esperanza. Ahora, podemos nosotros aquí en Estados Unidos tener una gran iglesia, vestirnos de corbata, bien arregladitos. Vamos a la iglesia y no hacemos ese tipo de comportamiento, somos bien serios, no levantamos las manos. ya. Pero luego salimos y nos vamos a botanear con nuestros amigos, ¿verdad? Y nos olvidamos de la gente que tiene necesidad. O sea, la pregunta es, ¿quién está haciendo lo correcto? O sea, tenemos que verlo de lo que verdaderamente es importante, del punto de vista de Dios, no de lo que a mí me gusta hacer, porque yo, a gustos, domingos, y después de ir a la iglesia el domingo me voy a comprar y a comer, pero ¿qué es lo que Dios pide de mí? Y no es eso, Dios pide tu corazón. Amén. Entonces, nomás quería hacer que notemos eso, ¿no? Es importante. Exacto. Un tema de una entrega, ¿no? Y a eso voy ahora con esto, miren. Isaías 42, versículos del 6 al 9. Isaías 42, versículos del 6 al 9. Dice, yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto
para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Yo, el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes de que sucedan. En estos versículos encontramos ciertos puntos importantes o interesantes para analizar, ¿no? Primero, por ejemplo, ¿de quién está hablando el profeta? O sea, está hablando ahí de un personaje, bueno, pero ¿de quién habla el personaje? El profeta, ¿no? Cuando dice, yo te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, etcétera, etcétera. O sea, ¿de quién está hablando? ¿Ah? Impresionante, el hermano Hincapié lo dijo, ¿no? Cómo Dios les mandó un rescate físico con Ciro y luego les habla de Jesús, ¿no? Así El es. hermano Hincapié lo acaba de mencionar. ¿Qué dijo? A ver. Hincapié, ¿Qué fue lo ¿no? que dijo entonces? Dijo Jesús cuando estabas Ok, haciendo la pregunta. muy O bien. sea, sí, ¿no? Es Jesús el que está Sí, hablando la Biblia, ¿no? sí. Te lo Muy bien. ¿De describe. quién está hablando el profeta? Habla de Jesús. Ok, pero en cierta manera también está hablando de aquel o de aquellos Que van a que aceptar. decimos seguir a Jesús. ¿Se han dado cuenta? O sea, de aquellos quienes tenemos el testimonio de Jesús, o sea, de aquellos quienes seguimos sus pisadas y mantenemos su ejemplo. ¿Ok? El profeta dice que Dios mismo nos llama en justicia, nos formó, a ver, nos formó, dice, en justicia, nos formó, nos llamó en justicia, nos formó, nos guarda, nos pone como luz de las naciones. Pero ¿a quiénes llama Dios? ¿A la iglesia? ¿A una organización religiosa? ¿A mí personalmente? Es individual, hermano. Un llamado nosotros, personal. ya, ¿Sí? a nosotros, Hermano Jorge, ¿cómo? ya, a nosotros somos, como se dice, nosotros somos cartas leídas. Amén. ¿Me entiende? Así que muchos, sin querer queriendo, nos están mirando. ¿Me entiende? Y si nosotros no servimos a la humanidad, entonces ¿cuál es el fin de nosotros? Exacto. Esa es una de las cosas importantes de nuestra vida, ayudar, o sea, reflejar la imagen de Dios en la tierra. Amén. Amén. El propósito, ¿no? El propósito de Dios de llamarnos, nos hace un llamado en justicia para hacer luz de las naciones, para darnos una misión, ¿no? Abrir los ojos de los ciegos, librar de la cárcel a los presos. Lo que estaba contando el hermano Hincapié, ¿no? Cómo en una situación determinada, o sea, llegó la ayuda física, o sea, la ayuda personal, la gente que pudo dar un poco de alivio a una necesidad de urgencia, ¿no? Cuando hablamos de la entrega de la profecía, de las razones de por qué Dios nos da la profecía, porque esto también es algo que mencionan estos versículos. ¿Por qué razones o qué razones hay para que Dios nos anuncie los eventos futuros antes de que sucedan? Para que no nos dé miedo, para que sepamos. ¿Ok? Y él te dice, ¿no? Que Él te va a proteger, Él te va a ayudar. O sea, no debes de tener miedo, dice Elena G. de White, a menos que se te olvide lo que Dios ha hecho en el pasado por ti. Amén. Algo que ella menciona, hermano, ahorita que lo estabas hablando, previo, estaba acordando de lo que ella dice en uno de sus libros. Dice que hay que dar hasta que duela, y cuando te duela, da más. Así Y es. yo cuando leí eso, dije, caray. Porque ella dice que cuando vayas a Wow. visitar a alguien que no conoce la iglesia, que vayas con comida, ¿no? Que le lleves, no comida, dice, con sus necesidades básicas. Claro. Entonces dice, hay que dar hasta que duela, y cuando te duela, da más. Así es. Y esos son los requisitos de Dios, eso es lo que Dios requiere de nosotros, ¿no? Así es. Así es. Esto es crucial, ¿no? Juan capítulo 13, versículo 19, algo más todavía, lo que mencionaba el hermano Manuel. Juan capítulo 13, versículo 19. Dice, les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Confirma nuestra fe. Confirma nuestra fe. Ahora, Isaías capítulo 42, versículos del 18 al 20. Isaías capítulo 42, versículos del 18 al 20, dice esto, ¿no? Esto está un poquito duro, ¿ah?
Dice, sordos, escuchen. Ciegos, fíjense bien, ¿no? ¿Quién es más ciego que mi siervo y más sordo que mi mensajero? ¿Quién es más ciego que mi enviado y más ciego? Dice, ¿quién es más ciego que mi enviado y más ciego que el siervo del Señor? Tú has visto muchas cosas, pero no las has captado. Tienes abiertos los oídos, pero no oyes nada. ¿A quién crees que se está refiriendo en este versículo? ¿Quién Al es el hermano, ciego y el sordo? ¿Ah? al hermano Pedro le está diciendo, aliviánate. ¿Será una organización religiosa? No, ¿Será a la Pedro, iglesia le está adventista? diciendo al hermano, al primer anciano de la iglesia Al primer adventista. anciano, Sí, a, a a los los, jóvenes. a los miembros de la iglesia adventista, o No, sea, no, nomás a Pedro. nada más a uno. Acá nada más, dice. Ahora, en realidad es mucho de un llamado, de un llamado de atención personal, o sea, mucho eso, ¿no? Ahora, respecto, digamos, miremos la figura de otro lado. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que no se oye? ¿Ok? Estás ciego, estás sordo, pero ¿qué es lo que no ves? ¿Qué es lo que no oyes, no? Cuando Jesús vino por primera vez a este mundo, el pueblo escogido, su pueblo, se encontraba totalmente extraviado. Asumían que los únicos privilegiados de recibir la presencia de Dios y de recibir su luz, de recibir su perdón, su palabra, su ley, de interpretar la ley y los profetas, los salmos, que los únicos dignos de salvación eran aquellos a quienes las autoridades religiosas les levantaban el pulgar. De esta manera, prácticamente se posicionaron en el lugar de Dios. Para tener un mínimo de privilegio, debías ser judío, descendiente de Abraham, rechazando el hecho de que somos todos hijos de Dios. De otra manera, no tenías derecho siquiera de recibir el mensaje, ¿no? Recordemos la experiencia, por ejemplo, del eunuco etíope, ¿no? O sea, el eunuco etíope había ido desde Etiopía, había hecho el viajecito hasta Jerusalén, esperando de que en la festividad, ¿no? En el momento de reunión en el templo, alguien le pudiera explicar lo que él no podía entender. Y sin embargo, después de todos los días de fiesta y todo eso, se estaba regresando a su casa vacío, ¿no? Se estaba regresando a su país con las manos vacías. Ahora, en nuestro contexto, en la actualidad, en época de pandemia, ¿no? Como adventistas, llegamos a entrar, a dirigirnos en el mismo sentido, cometer los mismos errores que el pueblo judío en la época de Jesús. ¿Qué piensan? A ver, ¿de qué manera, de qué forma llegamos nosotros los adventistas a ser sordos y ciegos? Sabes, hermano, que yo hablando con hermanos adventistas en la otra iglesia donde estaba, me di cuenta que hay algunos hermanos y son genuinos en lo que creen. Ellos creen, por ejemplo, que el pueblo judío ya no va a ser llamado, ¿verdad? Y ellos creen que nosotros somos los privilegiados. Y yo les argumentaba de que sí, es un privilegio, pero también es más responsabilidad. Y algunos de ellos creen lo mismo que creían los fariseos de ese tiempo. O sea, que si no eres adventista, tú no te vas a salvar. Y en realidad eso no es lo que enseña la palabra de Dios, ni siquiera Elena White lo enseña, ¿no? Entonces yo pienso que lo que pasa es que hablando con ellos, me daba cuenta que genuinamente malentendían de lo que Dios estaba hablando, ¿no? Porque si tú lees la Biblia, Pablo lo dice bien claramente, que la razón por la que fueron echados a un lado, primero porque no hicieron lo que debieron haber hecho, y segundo, porque necesitábamos entrar nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos los adoptados de Dios. Somos los beneficiados con ese acto de Dios, pero también dice que van a volver a ser llamados los judíos. Entonces, tenemos que tener cuidado de no malentender lo que Dios dice, porque todos somos hijos de Dios, no importa de qué raza, ni por muy prietito que estés como yo, soy su hijo y soy su creación. Y a todos se nos va a dar la misma oportunidad, no importa de qué religión tú seas. Amén. Porque al final Él te va a hacer el llamado y de ti depende si lo aceptas o no lo aceptas. Amén. Así seas muy adventista, pero si no aceptas el llamado de Dios, no vas a entrar. Amén. ¿Verdad? Amén. ¿Qué acciones, qué actitudes debemos mantener para que podamos vivir en la luz y no en oscuridad? A ver, Gilmer. Tu micrófono está apagado, Gilmer.
Bueno, es importante que a través que leemos las lecciones y lo que pregunta Pedro es que la humildad es una de las características del cristiano, ¿no? O sea, debemos entender que la Biblia es clara, o sea, si bien es cierto, hay verdad en nuestras doctrinas y todo, pero que eso no nos lleve al orgullo, a lo que pasó con los fariseos. Y eso es lo que hablaste hoy día, Pedro, ¿no? O sea, en el zarandeo se limpiará, ¿no? Lo que está incorrecto con lo correcto. Creo que la mayor característica del cristiano debe ser vivir la vida que vivió Jesús, cómo trató Jesús con los pecadores, cómo trató Jesús con aquellos que no entienden la doctrina, cómo trató Jesús con aquel pecador que llevó a los pies cuando María Magdalena llevó el frasco de perfume a los pies, y cómo trató, ¿no? Cómo trató y cómo nosotros debemos tratar a nuestros semejantes, el servicio que el hermano Incapié habló. O sea, hay tantas características que cada uno tiene que analizar su vida, ¿no? Su vivir personal. O sea, no tratemos de agarrar y meter a la iglesia, a los hermanos, sino que creo que es algo personal. Es algo personal de cada uno. Si bien es cierto, aquí estamos hablando y comentando la lección que nos da luces grandes, pero no para que vayamos y digamos lo que dijo el hermano, que ya digamos este no, este sí, este no. Eso no corresponde a nosotros, sino es el Señor el que decide. La característica mayor es ser semejantes en todo a Jesús, en todo, hermanos. Amén. Amén. El testimonio de Jesús, ¿no? Eso es fundamental, hermanos. Fíjense, Mateo capítulo 13, versículos 13 al 15. Y esta parte quisiera que lo podamos ver, entender con respecto a nuestra responsabilidad de buscar constantemente a Jesús, ¿no? Amén. Mateo capítulo 13, versículos del 13 al 15. Dice, por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les ha cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían. Y yo los sanaría. ¿Por qué crees que se hace tan importante, ¿no? el esfuerzo, el pedido de ayuda a Dios en el estudio de la palabra? Que pidamos al Señor que Él nos oriente, que Él nos eduque, que Él nos instruya, que Él nos enseñe, ¿no? Cuando estudiamos su palabra. ¿Te das cuenta de esto? Es muy importante. A ver, hermano Manuel, ahí te veo con ganas de decir algo. Te veo con ganas de decir algo. Estaba yo pensando en que dentro de nuestra misma organización hay gente que se aferra a ir en contra de la palabra de Dios. O sea, no aceptan la palabra de Dios tal como está escrita. Así Y es. queremos incluirle cosas, agregarle cosas. Y la pregunta que yo les he hecho, he tenido no discusiones, pero tenemos diferencias, ¿no? Yo les digo, no importa lo que tú hagas, si Dios no te da la bendición, de nada te va a servir. O sea, tenemos que ir a la palabra de Dios y si va de acuerdo al testimonio y a la ley del testimonio, está bien, pero si Dios te dice que no, simple y sencillamente es no. ¿Y de qué te sirve que hagas cosas que van en contra de la palabra de Dios si no tienes la bendición de Dios? ¿De qué te sirve? Eso es nomás para glorificarte tú. ¿Cuánto tiempo? ¿De que te mueras? ¿Y luego qué? Porque de todo eso se le va a tener que dar cuenta a Dios. Y si Dios dice que es amarillo, pues es amarillo y se acabó, aunque no te guste. Porque así es, Él es Dios y nosotros no somos Dios. Entonces, yo pienso que eso es importante, ¿no? Aceptar que lo que Dios dice así es, aunque no nos guste. Yo salgo de desacuerdo con Dios muchas veces y argumentamos, pero Él siempre gana. ¿Verdad? Porque Él es Dios y yo no soy Dios, yo soy barro. Y yo miro pues que a veces nos aferramos a ideas que por la cuestión de las mujeres, que lo feminista y que esto y que el otro. ¿Acaso Dios, tú crees que Él no sabía? ¿A poco él cuando inspiró la palabra de Dios, Él era ignorante de todo esto? O sea, es bastante obvio. Vino Jesús y no
no cambió lo que se había escrito, al contrario, incluyó cosas ahí. Y queremos cambiar la palabra de Dios, y Jesús mismo cuando vino no lo hizo. O sea, es obvio que, tenemos un problema de corazón, no es de lo que Dios dice. Y ahí es donde debemos de tener cuidado, porque al final lo que Dios dice, así es, aunque no te guste. Amén. Y si tú te vas a la Biblia, todas las profecías que dijo Dios que iban a pasar, así pasaron. Y había mucha gente que no le gustó, y así pasó de todas maneras. Porque Él sigue siendo Dios. Y Él dice que su palabra es eterna. Y hay de aquel que le quite o le agregue a su santa palabra. Dice, mejor agárrate y húndete. Ponte una piedra de molino al cuello y es verdad. Es así. Bueno. Que Dios nos enseñe, ¿no? Así es, así es. Gracias, hermano. Mire, tengo aquí un par de versículos que con estos quiero ir terminando y para que podamos ver una aplicación que la verdad a mí se me hizo un tanto conmovedora, pero que expresa justamente la condición del amor de Dios para nosotros. ¿Ok? Y bueno, un paréntesis aquí para dar la bienvenida a Luisito, bienvenido aquí con nosotros esta mañana. Gracias por estar acá. Tarde, Saludos. pero pues, aquí estamos. Sí. No, está bien, perfecto. Gracias. Isaías capítulo 41, versículo 14. Isaías capítulo 41, versículo 14. Dice esto: no temas, gusano Jacob, pequeño Israel. Afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor. Fíjense, en este versículo encontramos un mensaje a Jacob, manifestado en la figura de un gusano. Recuerda que la figura de Jacob que estuvimos viendo era la de una persona que aún no llegaba a ser Israel, aún no había sido transformada. Ahora, encontré esta figura en un comentario que me pareció sumamente relevante. Como les dije, hay un gusano que lo encontré en el buscador online y que es aparentemente el gusano del que está hablando este pasaje. Además, hay otro pasaje en el Salmos 22, capítulo 22, versículo 6, donde se narran, ¿no?, los sufrimientos del Mesías, del enviado, y también se menciona al gusano. Salmos capítulo 22, versículo 6 dice: pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. ¿Ok? Y vamos a ver, yo quiero compartir aquí con ustedes pantalla. Voy a poner acá algo que, como les dije, me pareció muy interesante. Aquí está. Ok. Entonces, aquí lo interesante es de que en ambos versículos utilizan la misma palabra para gusano. Y este se refiere a un gusano que vive en la zona de Palestina y que normalmente parasita el roble de Palestina, ¿ok? El Palestine Oak. Este gusano en la actualidad es llamado Kermes vermilio y justamente obtiene su nombre por la coloración roja que tiene y la producción de un colorante que produce, y es muy poderoso también el colorante, ¿no? Claro que para que se pueda obtener el tinte de este gusano, okay, voy a moverlo un poco aquí para que puedan ver esto también, el gusano es este de aquí, este pequeñito que vive en las ramas de este pequeño roble. Para que se pueda obtener el tinte de este gusano es necesario que el gusano muera. Pero hay algunas particularidades en el ciclo de vida de este gusano que quiero que podamos ver, ¿no? Cuando la hembra está lista para poner sus huevos, de los que van a nacer sus crías, sus gusanos, ella se adhiere al árbol en el que vive. Generalmente lo hace en los ángulos, así como está aquí. Por ejemplo, este es un ángulo, aquí se ve el doblez, aquí está una rama y otra parte más gruesa, y aquí ahí es donde se prende ahí. ¿Ok? Y lo hace, o sea, se prende a esa zona del árbol y lo hace de manera tan firme
que ya no puede desprenderse después. Eso significa que este gusano, para reproducirse, tiene que morir, porque se adhiere permanentemente al árbol para poder proveer a sus crías el hábitat, ¿no? El lugar necesario para su etapa inicial de vida. Así que cuando las larvas salen de sus huevos, viven protegidas por el cuerpo de la madre. Y entonces las larvas, cuando nacen, empiezan a alimentarse de la madre. Se la comen. Pero cuando los nuevos gusanos maduraron lo suficiente después de unos días, entonces la madre muere. Y en ese momento suelta un líquido rojo bermejo, ¿no? Que tiñe la madera a la que está adherida, pero también tiñe a los jóvenes gusanos de manera permanente. Pero hay un detalle más. Después de la muerte de la madre, su cuerpo pierde su color rojo y se convierte en una especie de cera blanca que cae al suelo como nieve. Esto la verdad, a mí me pareció muy, digamos, relevante, y la aplicación muy, muy interesante, ¿no? Al ver la ilustración de este pequeño ser, ¿no? De entrega total por sus hijos, de sacrificio, y al reconocer que esta ilustración me lleva de inmediato a reconocer el sacrificio de mi Salvador, ¿no? ¿Qué revelación del carácter de Dios recibo yo? ¿Se han puesto a pensar? ¿Qué carácter de Dios, qué manifestación del carácter de Dios es la que mostramos y predicamos al mundo? Creo que esto es algo que podemos tenerlo como una forma de meditación, tal vez pensar en ello en la semana, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es cuál es el mensaje del carácter de Dios que yo recibo? ¿Y cuál es el carácter, la manifestación del carácter de Dios que yo muestro también a los demás? Y bueno, llegamos al final del estudio de esta semana. Espero que hayamos podido comprender que el llamado que el Señor nos hace no está condicionado a una respuesta de nuestra parte, sino que Dios la extiende por su voluntad. Debemos reconocer también que el Señor nos ha llamado desde el comienzo de los siglos y que lo hace con un propósito. Nos entrega una misión que cumplir, y que para alcanzar a tener éxito en esa misión, debo unirme más a Él, conocerlo más a Él, a través del intérprete del carácter de Dios, que es Cristo Jesús. Bueno, Algo muy importante que debemos tener presente es que en este llamado y en esta misión que Dios nos encomienda, no podemos hacer diferencia con nuestro prójimo, siendo selectivos, ¿no? A quién compartimos la esperanza y a quién no, a quién aceptamos o a quién no. El Señor tiene muchos de sus elegidos y de sus siervos en diferentes lugares distintos, ¿no? Para cumplir sus propósitos también. Al contemplar a Jesús, su vida, ministerio, muerte y resurrección, encuentro la seguridad que necesito para saber que me ha llamado sin importar mi condición, pero me ofrece por amor ser alcanzado y transformado. Que Dios te bendiga y nos Pedrito, vemos la próxima semana. Aquí vamos a hacer... ¡Aló! Cuéntenme. Sí, lo importante que nos ha dado la misión, que no solamente nos tenemos que servir, sino llamar a la salvación, llevar a la salvación a las personas. Amén, amén. Gracias, gracias. Quisiera hacerte recordar que este tiempo de la lección es una oportunidad para aprender a conocer más a Cristo y a su Padre, quien lo envió a este mundo. También para aquellos que nos ven a través de esta transmisión, si aún no estás participando de alguna clase de escuela sabática, no dudes en poder enviarnos un mensaje, contactarnos para pedir información, y gustosamente te vamos a dirigir para que seas parte de una de nuestras clases. Podemos invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos a participar de este estudio. Ya saben, sintámonos libres también de poder compartir durante los minutos que tenemos nuestras opiniones, experiencias y preguntas que deseemos. También quiero recordarles que luego les enviaré a los miembros de esta clase el link para que puedan ver este repaso nuevamente en mi canal de YouTube. Y no olviden suscribirse y hacerle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Así que aquí vamos a hacer un alto para la grabación de este momento, y despidámonos de todos aquellos que nos están viendo y que nos van a ver a través de las plataformas de las redes sociales.